Bueno, ahí ya están viendo la guía. Sí, señor. Listo, gracias. Bueno, entonces resulta que esta guía, la guía número 5, para cerrar pues, septiembre, seguimos teniendo la misma meta de aprendizaje, que es identificar y explicar los fundamentos de la antropometría. Y en este caso, esta guía, pues tenemos como objetivo eh, identificar los fundamentos del pulso cardíaco, realizar el proceso para hallar la frecuencia cardíaca en reposo, la frecuencia cardíaca máxima y la frecuencia cardíaca de reserva. Y por último, practicar actividades físicas con todo el grupo familiar con el ánimo de mejorar la función cardíaca. Y a partir de último, perdón, objetivo, vamos a resolver pues, una de las actividades que hay, o de los puntos que hay en la actividad de esta guía. Entonces, bueno, como saben, pues, la introducción siempre pues, hace referencia a los objetivos, ¿sí? De que vamos a hablar. Y vamos a iniciar pues, con el uso de la frecuencia cardíaca como indicador de la intensidad en las clases de educación física. ¿Sí? Entonces, nos dice el texto que el corazón tiene como tarea hacer fluir la sangre por todo el cuerpo. Para eso necesita contraerse y expandirse, lo que conocemos como sístole y diástole, o lo que ustedes escuchan en sus latidos, pum, pum, en una se contrae, en otra se expande. La velocidad de contracción del corazón también se conoce como la frecuencia cardíaca. Este es el número de pulsaciones o contracciones por minuto, ¿sí? ppm, que realiza el corazón. ¿Qué cambios observas en tu corazón cuando realiza actividad física? Generalmente cuando uno realiza actividad física y ya va a una intensidad media, alta, pues el corazón comienza, uno comienza a agitarse y dice, se me va a salir el pecho, estoy agitado, situaciones como esas. Daniel, ¿qué va a decir Daniel? ¿Levantó la mano? Sí, profe, respecto a esa pregunta, yo lo he sentido. Cuando digamos que yo hago mucho deporte como jugar fútbol, y después Ajá. pues corro mucho, siento una pulsación muy rápida, que a veces empiezo como a agitarme y el corazón empieza a correr muy rápido. Entonces lo que hago es detenerme y esperar. Sino que bueno, uno no puede tenerse así tan abruptamente, llegar y parar de una, no, pero ojo, cuando uno hace actividad, uno llega y ya cuando está finalizando, uno para de una y no, pero uno sigue caminando, regulando la respiración, sí, cosas como esas. Entonces, continuando pues con el texto, entonces dice que enseguida notarás que te late más fuerte, más deprisa. Eso es porque los músculos al realizar un ejercicio físico necesitan que les llegue más cantidad de oxígeno. Y pues recordemos que el oxígeno se transporta a través de nuestra sangre. En nuestra sangre va el oxígeno, ¿sí? Recordemos que ingresa el aire por la nariz, baja, va a los pulmones, la sangre va a los pulmones, ahí se oxigena, vuelve al corazón y el corazón ya bombea la sangre oxigenada que va para todo el cuerpo. Cuando no hay ese oxígeno, y recordemos que el año pasado en décimo lo vimos, que hablábamos de de la resistencia física, de la resistencia anaeróbica o aeróbica con presencia de oxígeno, la deuda de oxígeno, eso lo vimos el año pasado, entonces va muy de la mano con esta parte, ¿sí? Porque el cuerpo requiere oxígeno, todo nuestro cuerpo requiere oxígeno para funcionar, aparte de otros elementos. Para conseguirlo, el corazón late más deprisa, aumentando la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca la podemos usar como medidor de la intensidad del ejercicio, es decir, qué nivel de esfuerzo estamos realizando. Básicamente, esa frecuencia cardíaca nos sirve para evaluar, digamos, nuestro nivel de entrenamiento o de actividad física. Entonces vamos a ver qué es la frecuencia cardíaca en reposo. Igual ya, usted ya conoce un poco de eso cuando hemos trabajado en otra actividad de acerca de la frecuencia cardíaca en reposo. Entonces, el mejor momento para verificar frecuencia cardíaca en reposo es por la mañana antes de levantarse de la cama, ¿sí?
A veces debe de estar en reposo aproximadamente entre 6 8 horas o más, los que duermen más. Entonces, antes de pararse de la cama, de levantarte, pues, uno se toma la frecuencia cardíaca, el pulso cardíaco. Entonces, ese es un primer tip para que tengan presente con la actividad que viene. Esa primera frecuencia la tomen en la mañana, ojalá lo más en reposo que puedan. Entonces, ¿cuáles son los valores normales de la frecuencia cardíaca en reposo? Pues tenemos que los valores normales son para recién nacidos, está de 100 a 160 latidos por minuto. Es bastante acelerado. Los que han tenido la oportunidad de compartir con algún bebé en casa, un hermanito, primito, hermanita, se van a dar cuenta que el corazoncito yo es muy acelerado, muy rápido. O incluso cuando hacen las primeras ecografías de las mamás, que pocas semanas, ya lo primero que escucha el corazón y eso es pum, 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 un martilleo, una cosa, pues uno como padre se emociona, ¿no? De escuchar esos latidos. Tenemos que niños de 1 a 10 años, su promedio es de 70 a 100 latidos por minuto, ¿sí? En reposo, estamos hablando. Sigue siendo alto. Para niños de 10 años y adultos, incluyendo los ancianos, tenemos que el rango está entre 60 a 100 latidos por minuto. Es como lo más normal. Ya los atletas bien entrenados manejan algo que llama bradicardia, que eso es una frecuencia cardíaca muy por debajo de lo normal. Estamos hablando de entre 40 a 60 latidos por minuto. Es porque o sea, hay dos factores. Si una persona que no es entrenada, que no practica esa actividad física exigente y presenta una frecuencia cardíaca entre 40 y 60, tiene que ir al médico porque algo pasa. Pero si vemos ese tipo de frecuencia cardíaca en una persona que es altamente entrenada, es normal porque ya el cuerpo, su organismo aprende a regular esas pulsaciones y hacer un ahorro de energía, ¿sí? Porque pues están acostumbrados a que su energía la emplean toda durante una actividad física. Bueno, entonces, continuando pues con esta parte, tenemos que la frecuencia cardíaca puede variar por diversos factores, como también dependiendo del deporte o ejercicio que apliques. Algunos ejercicios en los que se observa un aumento de la frecuencia cardíaca son todos aquellos que requieran potencia anaeróbica, ¿sí? Igual ese tema ya lo vimos el año pasado, que requieran potencia anaeróbica. Algunos ejemplos: levantamiento de pesas, ¿sí? Carreras de velocidad, ciclismo de pista, 100 metros en natación, por ejemplo, entre otros. Eso se aumenta en la frecuencia cardíaca porque el cuerpo, haciendo pues repaso de lo que vimos en décimo, esa resistencia anaeróbica, pues usted no tiene la oportunidad de respirar tranquilamente, sino que sí requiere oxígeno, pero consume el oxígeno que ya está en los músculos. Y al cuerpo mandar esa señal de que se está acabando el oxígeno en los músculos, pues ¿qué hace? El corazón comienza a bombear rápido para volver a suplir esa necesidad de oxígeno en la sangre para que llegue a los músculos. Entonces se hace más rápido. Entonces, pongamos de ejemplos que vimos. Una carrera de velocidad 100 metros plano, usted arranca a correr y usted no tiene tiempo de estar respirando bien. ¿Y qué pasa? Pues se llega agitado al otro lado y con el corazón acelerado. Así haya sido un corto tiempo, pero fue un esfuerzo máximo. Y ya en los que se disminuye la frecuencia cardíaca, tenemos, por ejemplo, son aquellos que requieren una capacidad aeróbica, como ciclismo de ruta, que es no es tan intensa, es desgastante, requiere una resistencia, pero una resistencia donde nos permite respirar, hacer uso adecuado del oxígeno, ingresar oxígeno al organismo, de resistencia aeróbica, entonces ciclismo de ruta, natación de más de 200 metros, una maratón de 40 kilómetros, entre otros. Ahora, vamos a ver algunas definiciones de los temas que pues, estamos tratando. Entonces, el pulso. El pulso es una onda que se origina en el corazón y se propaga a través de todas las arterias en el cuerpo. Esto sucede cada vez que el corazón se contrae, ¿sí? Entonces, cuando el corazón se contrae, es una onda pues, que se origina en el corazón y se propaga a través de todo el cuerpo.
o cada vez que se contrae o da un latido, y hace circular la sangre por todo el organismo. La onda se percibe como un pulso y se puede palpar o tomar en diferentes partes del cuerpo, por donde pasan las diferentes arterias. Estos lugares pueden ser en el cuello, donde se encuentra la carótida, y cerca de la muñeca, en la arteria radial. Para tomar el pulso usualmente se usan las yemas de los dedos índice y medio, presionando suavemente en el lugar indicado. Allí se podrá sentir las palpitaciones del corazón. ¿Por qué el corazón? Porque es el corazón el que está haciendo el trabajo, el bombeo, y eso se transmite a través de las arterias. Recordemos otro repaso ahí. Nosotros tenemos, por donde circula nuestra sangre, tenemos arterias y las venas. Pero recordemos que las venas son aquellas que llevan la sangre ya desechada, sin oxígeno, pasa a los pulmones, en los pulmones se oxigena y vuelve al corazón, y el corazón la bombea a través de las arterias. De las arterias llega al organismo y la recoge las venas. Sí, ese es como el circuito, pues, de funcionamiento de nuestro sistema circulatorio, que igual es de suma importancia porque es por donde se transmiten o circulan todos nuestros nutrientes. Áreas para tomar el pulso. Tenemos que el pulso en la arteria temporal se localiza en la 100, por donde pasa la arteria temporal. Luego más adelante vamos a ver una figura donde está. Luego tenemos pulso en la arteria carótida, se localiza en el cuello, a un lado de la laringe, por donde pasa la arteria carótida. Pulso apical, se localiza en la punta del corazón. Pulso en la arteria braquial, se localiza en la zona media del espacio antecubital, también conocido como fosa cubital. Ahora también vamos a ver una figura donde nos indica dónde es exactamente. Pulso en la arteria radial, se localiza en la cara lateral de la muñeca, en donde la arteria radial discurre hacia el pulgar. Pulso en la arteria femoral, se localiza en la ingle, cerca del ligamento inguinal, por donde pasa la arteria femoral. Pulso popliteo se localiza en la parte posterior de la rodilla, o sea, en la parte de atrás de la rodilla, en donde pasa la arteria poplitea. Pulso de la arteria tibial posterior, se localiza en la parte, en la superficie interna del tobillo, detrás del maleolo interno, o sea, el tobillo. Atrasito en el tobillo, en la parte interna, línea medial, ahí se lo ubica, por donde pasa la arteria tibial. Pulso pedio tiene que ver con el pie. Se localiza por encima de los huesos del pie, lateral al tendón del músculo extensor del largo del dedo gordo, por donde la arteria pedia o dorsal del pie pasa. Entonces, ¿cómo tomar el pulso? Esta parte sí es muy importante también. Nos dice, para tomar el pulso, se usan las yemas de los dedos índice y medio, presionando suavemente en el lugar indicado, y podrá sentir las palpitaciones del corazón. Se encuentran las pulsaciones durante unos 15 segundos y luego se multiplica esa cantidad por 4. ¿Sí? Recordemos que si le tomamos durante 15 segundos, y igual eso ya alcanzamos a hacerlo también el año pasado, durante 15 segundos y con los test, perdón, ahorita con los test de Refer Diction hicimos la toma de pulso. Entonces, 15 segundos y luego multiplica por 4. ¿Por qué? Porque multiplicar 15 por 4 nos da los 60 segundos, que equivale a 1 minuto. Y el pulso, la frecuencia cardíaca es ppm, pulsaciones por minuto. ¿Sí? Ese valor es cuántas veces palpita el corazón en 1 minuto. Entonces, de esa manera se obtienen las pulsaciones minuto por minuto. ¿Sí? Entonces, tenemos que en la zona en la arteria radial, cerca de la muñeca, se encuentra la arteria radial conocida como canal radial. Se utiliza para los dedos, tomar los dedos índices de la mano izquierda, colocando suavemente las yemas sobre el canal radial, perdón, comprimiéndolo hasta sentir ondas de pulso. En el caso de la arteria carótida, se toma en el cuello, por donde pasa la arteria carótida, de igual modo que en la muñeca se utilizan los dedos índice y medio, colocando presión con suavidad en el cuello, al lado de la tráquea, región precordial. Se utiliza toda la mano colocándola debajo de la región pectoral
o mamoria izquierda en el pecho. En este caso para la región precordial, que es lo que llamaban como en el ápice del corazón, en la punta del corazón, es ponerla, pronto están viendo la, la pantalla mía, la cámara, donde estoy yo. Entonces, la carótida, usted llega, la tráquea, aquí abajito, y por aquí lo ubica. Aquí yo la ubiqué la mía, aquí. Esos dos dedos, lleva los dedos, pone, presiona, y de una usted va a sentir el bombeo de la arteria carótida. La temporal es por aquí. La otra que hablaron de la zona precordial, que es el pecho, el corazón está aquí aproximadamente. ¿Sí? Es colocar toda la palma aquí. Pero igual es muy difícil. Es más fácil en las arterias. Tener pues, sentir esas palpitaciones. ¿Listo? Entonces acá, como lo mostraba yo, pues mire la parte de la zona carótida. Aquí la tenemos. ¿Sí? Igual está en la guía, se lo podrán ver con más detenimiento. La radial es aquí, como vemos acá. Luego tenemos bueno, aquí está axilar, braquial, ¿sí? Que es como el codo, pero en la parte anterior. Posterior es atrás, anterior es delante. Popitle es atrás de la rodilla, como se ve acá. Inguinal o femoral. Tibial posterior, como le decía, la parte interna del tobillo, en la parte de atrás, ¿sí? La pedial es como entre el empeine y la unión del fémur con el pie como tal, los huesos del pie. La temporal, al lado de la sien. Digamos que son los más, o lugares donde se puede tomar la frecuencia, o el pulso cardíaco, perdón. Entonces, la más fácil para mí, yo considero que es esa de acá, la braquial. Perdón, la braquial no, carotidia. ¿Listo? Luego, acá en esta misma guía número 5, nos encontramos con una rutina pues, para trabajar, mejorar la función cardíaca de familia. Obviamente, aquí usted antes de iniciar esta rutina ya debe tener registrado el pulso o la frecuencia cardíaca en reposo, pulso cardíaco en reposo. Y entonces aquí ya luego se destinan pues, a hacer su actividad física. Obviamente empiezan con la movilidad articular. Aquí se ofrece una serie de ejercicios para movilidad articular de tronco, cuello, extremidades inferior. Y luego una rutina de ejercicios, los cuales ustedes deben aplicar para poder identificar o hacer la tarea que hay en esta guía. Skipping durante 2 minutos, 10 saltos verticales, sentadilla 2 series de 15 repeticiones cada una, fondos, ¿sí? 2 series de 12 repeticiones, flexiones en una silla, como se ve aquí en la imagen, 2 series igual de 12 repeticiones, abdominales, 2 series de 15 repeticiones, ejercicio de relajación muscular, de respiración y relajación muscular. Este ejercicio lo dejamos de último después de tomar el pulso acá. Entonces, ya igual en la actividad se le explica cómo hacer, igual yo les voy a explicar. Entonces, acá nos dice cómo usar la frecuencia cardíaca en el ejercicio físico, que es lo que más nos interesa. Entonces, las pulsaciones van a ser un indicador muy fiable a la hora de conocer la intensidad del esfuerzo y va a ayudar a ubicar al individuo en la zona de actividad. ¿Qué es la zona de actividad? Vamos a... la zona de actividad, pues, es la parte, o sea, identificar en qué zona está trabajando usted y abajo, y en qué esfuerzo físico o qué tipo de esfuerzo está realizando, en qué porcentaje, de acuerdo a su frecuencia cardíaca máxima, cuál es su máximo de trabajar y ese máximo que usted puede llegar a alcanzar, en qué porcentaje está haciendo esa actividad, es identificar eso, ¿sí? Entonces tenemos que zonas de actividad, tenemos acá una figura en donde nos encontramos una zona de reposo, FC,
reposo, frecuencia cardíaca en reposo, corresponde a las pulsaciones que cada individuo posee para mantener sus constantes vitales. Recordemos que esta la tomamos bien temprano en la mañana antes de pararnos de la cama. Luego, como pueden ver acá, aquí esta no entra en ningún rango, está por debajo del 0%, ¿sí? No entra en ningún rango de zona de actividad. Del 0 al 50%, desde aquí hasta aquí, tenemos que es una zona de actividades cotidianas, ¿sí? Que no requieren gran aporte energético. Si se mantiene siempre en este nivel de intensidad, usted caerá en un sedentarismo. Ahí, ¿sabes? Como ustedes solamente, como se dice coloquialmente, está robando oxígeno, pues porque no hace actividad, no hace nada, solo la pasa ahí sentado viendo televisión. Por ejemplo, o cosas cotidianas que no requieren esfuerzo. De 50 a 70%, que es la que encontramos en este rango de aquí. Voy a cambiar acá de color. La que encontramos en este rango de acá. De 50 a 70%, zona quemagrasas se llama, ¿sí? Son esfuerzos aeróbicos de baja intensidad, caminar, correr, nadar, hacer ciclismo, que permiten alargar la actividad en el tiempo, llegando al metabolismo de las grasas una vez se ha consumido los hidratos de carbono. A partir de los 20 minutos de actividad comienza a quemar grasas, pero es a los 40 minutos cuando el cuerpo quema más cantidad de ellas. O sea que si está entre un 50 y 70%, pero hace una actividad de larga duración de por lo menos 40 minutos en adelante, una hora aproximadamente, pues estaría en esa zona de resistencia aeróbica, ¿sí? Que es esta que está acá. Luego tenemos otra zona que es a ver qué me dice. La zona cardio, de 70 al 80%. Son esfuerzos aeróbicos de mayor intensidad en presencia de oxígeno y mayor exigencia a nivel cardíaco. Se correspondería con esfuerzos similares a los que se dan en los deportes de equipo como fútbol, baloncesto. Entonces, acá en la gráfica, en la figura, estamos hablando de 70 a 80, solamente un rango de 10%, ¿sí? 70 a 80. Y estamos hablando de ya una zona cardio como tal. Y ya una zona de resistencia aeróbica, esa zona de resistencia aeróbica, vamos a identificar con este color azul. Esa zona de resistencia aeróbica la encontramos entre el 80 al 100%. ¿Sí? Trabajo de la resistencia anaeróbica muy específica en determinadas modalidades deportivas de competición, atletismo y momentos puntuales en el deporte de equipo, contraataques, presiones, cuando aumenta la intensidad de trabajo. Y la tenemos que está aquí 80, 100. Ya estamos hablando de una resistencia anaeróbica. ¿Listo? Ahora, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿No? Vamos a entrar a la parte de mayor atención. Igual yo estoy grabando la clase y luego la comparto en YouTube, si no, no hay ningún problema. Entonces resulta que, ¿cómo calcular la zona de actividad? A mí viene el trabajo pues, de atención. Entonces, tenemos que la frecuencia cardíaca máxima de una persona es igual a 220 menos la edad. ¿Sí? Es un valor teórico que va a servir de referencia. Tenemos que la frecuencia cardíaca en reposo, pues es la que obtenemos, es el resultado de tomarse las pulsaciones durante un minuto cuando lleva un tiempo sin actividad, o en este caso, como les recomendaba, en la mañana cuando recién despertamos. Entonces, estos dos valores ya los tenemos, ¿cierto? La frecuencia cardíaca máxima la tenemos, la frecuencia cardíaca en reposo también la tenemos porque es un valor que vamos a sacar haciendo la medición. Por ejemplo, 220 menos la edad. Alguien que tenga 20 años, pero la frecuencia cardíaca máxima va a ser 200.
200 pulsaciones por minuto, por ejemplo. Entonces, la fórmula de zona de actividad es la siguiente. Atentos aquí. Es la frecuencia cardíaca máxima menos la frecuencia cardíaca en reposo por un porcentaje, que es el porcentaje que usted va a querer trabajar. Entonces, ahí es donde viene el ejemplo. Supongamos que alguien quiere quemar, llegar a una zona cardio, que sería como, digamos, una zona óptima, ¿sí? Para una persona que no es deportista de alto nivel, pero que quiere mantener una forma saludable adecuada, llegar a una zona cardio. Entonces, esa persona quiere trabajar, supongamos aquí, en el rango de la mitad. Quiere llegar aquí trabajar al 75%, ¿sí? Entonces, acá en la fórmula que estamos viendo, esa persona va a colocar aquí en la fórmula donde nos dice o nos pregunta el porcentaje, pues va a colocar aquí 75%, supongamos. Entonces, y luego más la frecuencia cardíaca en reposo. Esa es una fórmula que ya está establecida, es fórmula de Carbonem. Carbonem, ¿qué se llama? A ver. Sí, Carbonem es la fórmula pues, de la frecuencia cardíaca máxima. Entonces, ejemplo, vamos a trabajar con este ejemplo de acá. Tenemos que un deportista de 15 años, entonces ya tenemos un primer dato. ¿Cuál? La edad. ¿Cierto? 15 años. Primer dato de la edad. 15 años de edad. Y una frecuencia cardíaca en reposo de 70 pulsaciones por minuto. Tenemos otro dato aquí. 70 pulsaciones por minuto. Frecuencia cardíaca en reposo. Desea realizar un ejercicio a una intensidad del 80%. Tenemos el otro porcentaje. Entonces, resulta que vamos a reemplazar los valores en la fórmula. Entonces, aquí vienen donde vienen los tips que deben tener en cuenta para hacer la operación, ¿sí? Entonces, frecuencia cardíaca máxima, 220 menos la edad, 220 menos 15 nos da 205 pulsaciones por minuto. Zona de actividad. Entonces, vamos a hallar esa zona de actividad, es la fórmula que estamos haciendo, pues, como tal. Entonces, tenemos que, según la fórmula, es frecuencia cardíaca máxima menos frecuencia cardíaca en reposo por el porcentaje más frecuencia cardíaca en reposo. Reemplazamos. Frecuencia cardíaca máxima, 205. Menos frecuencia cardíaca en reposo, 70. Acá tenemos el valor. Entonces recordemos que, como estamos trabajando en porcentaje, ese porcentaje lo vamos a dividir en 100 para que nos dé un valor para poder multiplicar con esos valores de acá. Entonces, siempre que usted el porcentaje lo divide en 100, entonces en este caso aquí nos da 0,8. Entonces, tenemos frecuencia cardíaca máxima, tenemos frecuencia cardíaca en reposo, tenemos porcentaje y también tenemos este, ¿sí? Simplemente hacer la operación para conocer la zona de actividad. Entonces, 80% dividido 100 nos da 0,8. Y luego tenemos más otra de la frecuencia cardíaca en reposo. Si usted hace esa operación, voy a hacerla por acá. Tenemos que, primero hacemos los que son duros en matemáticas ahí pues, primero hacemos que esta suma o resta que hay acá, en este caso una resta. Entonces, 205 menos 70, 135. Igual vamos reemplazando acá, 135 la tenemos acá. Ahora sí multiplicamos por 0,8. Entonces, 135 por 0,8 nos da 108.
colocamos el valor acá. Y luego ya le sumamos pues ese último que está acá. Se suma de último, viene estando acá. Entonces sumamos eso y nos da 178 en la zona de actividad. O sea, ¿qué debe ser ese estudiante? Este deportista que está acá, este deportista, si quiere trabajar al 80% de su capacidad, pues cuando tiene que tratar de aumentar la intensidad, eso lo hace uno mismo, pues aumentando el ritmo de trabajo, hasta mantener aproximadamente 178 pulsaciones por minuto. Cuando él sostiene esas pulsaciones por minuto durante un tiempo de trabajo, pues va a estar logrando una zona de actividad como la que tenemos acá en la imagen, que es resistencia aeróbica, entre cardio y resistencia aeróbica. ¿Listo? Bueno, entonces, sigamos acá abajo donde íbamos. Ahora, hay otra situación que uno despeja la fórmula, eso ya yo lo hice pues, porque yo les voy a pedir una actividad donde les voy a pedir que me hallen, no la zona de actividad, sino que a partir de esto, usted me halle el porcentaje de la zona de actividad. O sea, me halle esta parte de acá de la fórmula. Necesito hallar esa parte. Hay que despejar toda la fórmula. Tranquilos, no preocuparse. Acá ya está despejada la fórmula, pero requiero que sí presten también mucha atención, porque esa es la fórmula. De aquí para acá es la parte para hallar la zona de actividad de ese proceso. ¿Sí? Pero para hallar el porcentaje de la zona de actividad es solamente esta formulita que está acá. ¿Listo? Ténganlo presente. Porcentaje igual a zona de actividad menos frecuencia cardíaca en reposo dividido frecuencia cardíaca máxima menos frecuencia cardíaca en reposo. Recordando siempre que la frecuencia cardíaca máxima es 220 menos la edad. Y los otros son valores que ya vamos a ir viendo. Igual aquí voy a explicar cómo llenar esto. Entonces, en la guía acá, en la actividad, les pido qué deben hacer y cómo se debe hacer. Ahora sí, la actividad que nos dice que es para el 28 de septiembre. ¿Qué debemos hacer? Pues a partir de la guía 5, que está en Classroom, vamos a resolver la actividad número 7. ¿Qué nos dice esa actividad número 7? Esa actividad número 7, que aquí lo repito, que a partir de la guía 5, que es la que estamos viendo acá anteriormente, la que acabamos de ver, a partir de esa guía 5 se me va a resolver la actividad 7. Dice, elabore un circuito de entrenamiento y ejecútenlo, o sea, pónganlo en práctica, ¿sí? No olviden las fases de movilidad articular y calentamiento, esas son aparte de los ejercicios. O sea que usted con la guía 5, que tiene una rutina, ¿sí? O si usted diseña otra rutina diferente, pero que igual cumple el mismo propósito, lo puede hacer, ¿sí? Pero como les mostré, acá tienen una rutina de trabajo, ¿sí? Con fase de movilidad articular, los ejercicios de la fase central, para que puedan trabajar adecuadamente. Entonces, a partir de esos dibujos, o si usted pone otros, no hay problema, haga un circuito de entrenamiento, ejecútelo. O sea, ejecútelo es, póngalo en práctica. Segundo, nos dice, tome el pulso en reposo de cada miembro de la familia, incluido el suyo, ¿sí? Posteriormente, voy a resaltar para que quede. Tome el pulso en reposo de cada miembro de la familia, incluido el suyo. Posteriormente, realicen los ejercicios de la rutina que usted acaba de hacer en el punto 1. Y cuando usted, atención a esto, cuando usted perciba que están llegando a un punto que consideren de alta intensidad, eso depende de cada individuo es diferente, tome el pulso de ese miembro de la familia y así con cada uno de ellos. Me explico.
Por ejemplo, ahora Daniel Aragón nos dijo, uy, sí, profe, yo a veces cuando hago ejercicio y corro mucho, mucha actividad, yo siento que me agito y el corazón se me pone a 1000. Ahí, cuando usted sienta que la persona que está haciendo la rutina o usted están en ese punto que usted lo ve como que están ya, que la cara les va a comenzar a colocar colorada y están activos y como que ya la respiración más agitada y el corazón, las palpitaciones más el ritmo cardíaco más elevado, ahí usted va a tomar el pulso cardíaco. Ahí es cuando se refiere a esta partecita de que cuando usted perciba que está llegando al punto que consideren de alta intensidad, ¿sí? Como digo, de cada persona es diferente, ahí se toma el pulso del miembro de la familia, ¿sí? Entonces ya recuerda que tiene dos datos. Tiene el pulso en reposo, ¿sí? El pulso en reposo que va a tomar. Tiene un segundo pulso, que es el que le acabo de, en la actividad como tal, ¿sí? En la alta intensidad, el punto cuando está haciendo la actividad en alta intensidad, ¿sí? Ahí ya tiene dos datos. Entonces, aquí nos dice, punto 3, después de haber vuelto a la calma, ¿sí? Hacer la vuelta a la calma, estiramiento y todo, ya con los registros de pulso cardíaco de cada miembro de la familia, reemplace los valores de cada uno en la fórmula para hallar porcentaje de zona de actividad. Entonces, usted, esos datos que va a tomar, los va a trabajar es con la fórmula que dice porcentaje de zona de actividad. Y diligencia la siguiente tabla, ¿sí? ¿Cuál es el porcentaje de zona de actividad? ¿Cuál es la fórmula? Pues está en la guía 5, que se la mostré hace un rato, que esta es la fórmula para hallar zona de actividad, porcentaje de zona de actividad. Esta es la fórmula. ¿Listo? Pues a partir de esa fórmula, usted va a reemplazar con los valores que tiene, que trabaja acá. Pulso en reposo y pulso cuando se sintió que la persona estaba en su máximo punto de actividad. Entonces, aquí un recordatorio. Dice, recuerde que cuenta con los siguientes datos, ¿sí? Usted cuenta con la edad, ¿sí? Cada participante pues, le va a decir a usted la edad. La frecuencia cardíaca en reposo, esa la registra cada persona antes de iniciar la actividad física. Ojalá, pues, si van a hacer temprana mañana o que tener pues, un valor lo más en reposo que puedan estar. Frecuencia cardíaca máxima sale de la fórmula de 220 menos la edad, ¿sí? La zona de actividad, otra de recalco, es importante. Sale del registro del pulso cardíaco, la frecuencia cardíaca, cuando usted perciba que están llegando a un punto que consideren de alta intensidad. Ahí toma el pulso que equivale a zona de actividad. Y por último, con esos valores debe hallar el porcentaje. Entonces, supongamos, es como más o menos cuando hicimos el test de Rutherford-Dixon. Ustedes tomaban el pulso cuando la persona estaba lo más agitada que se podía, cuando, digamos, terminaba la sentadilla del test de Rutherford-Dixon, ahí mismo tomaba el pulso y era súper altísimo. Eso mismo va a ver usted. Cuando la persona esté ya a mitad de esa actividad física, de esa rutina, y usted note que esa persona está como así, ahí toma el pulso. Y entonces ese pulso, ¿dónde va? Acá. Aquí donde estoy marcando. Entonces digamos que le dio a la persona, supongamos que le dio 180. ¿Cierto? Porque toman el pulso y tomaron el pulso durante 15 segundos, ¿sí? Y contaron 45. O sea, 15 segundos y cuando se lo había agitado, y 15 segundos con su cronómetro del celular luego, y ante 15 segundos contó el pulso, y le dio 45, lo multiplicó por 4, pues 180 pulsaciones por minuto. Eso es en un minuto, ppm. ¿Listo? A la frecuencia cardíaca máxima. Entonces, 220 menos la edad, ¿sí? Entonces, supongamos 220
menos mi edad, pues vamos a trabajar con mi edad, 38 años. Entonces, la frecuencia cardíaca máxima es 182. Eso me lo da la fórmula. 220 me lo da 182. ¿Sí? Frecuencia cardíaca en reposo, supongamos que me dio 60. Pulsaciones por minuto. Edad, 38. ¿Cierto? Entonces ya tenemos esos datos ahí. Nombre, Fabián. Fabián. Con esos datos, uno reemplaza en la fórmula. Entonces recordemos que la fórmula de porcentaje es, la fórmula de porcentaje, tenemos que es porcentaje igual a zona de actividad, ¿sí? Entonces, la frecuencia cardíaca, la zona de actividad se refiere a la frecuencia cardíaca en la zona de actividad. ¿Cuánto fue? 180. Entonces, 180 menos la frecuencia cardíaca en reposo, 60. ¿De dónde salió el 60? Pues se tomó la frecuencia cardíaca temprano. Y acá la colocamos que yo tenía 60, un caso supuesto. Ahora, dividido frecuencia cardíaca máxima menos frecuencia cardíaca en reposo. Sabemos que la frecuencia cardíaca máxima es 220 menos la edad. Ya la tenemos acá, que es 182, porque hicimos esa operación en la tabla. Entonces, 182 menos lo mismo frecuencia cardíaca en reposo, que es 60. ¿Qué más nos dice ahí? Listo, no hay que multiplicar nada porque está acá, listo. Simplemente usted, ¿qué porcentaje nos va a dar esto? Entonces hacemos la operación. 180 menos 60, 120. 182 menos 60, 118. Ese es el porcentaje al que estaba yo trabajando, o en ese supuesto caso, o el porcentaje que usted va a hallar que estaba trabajando la persona con que usted llenó la tabla. Entonces, simplemente 120 dividido 118. Y eso te va a dar un valor, a mí me da 1.01. O sea, de pronto hice vamos a modificar acá porque aquí ese valor no, humanamente, pues, no, para que sea posible, pero en mi caso no podría ser. Coloquemos que la frecuencia cardíaca máxima, perdón, la frecuencia cardíaca máxima mía, ay Dios, ¿qué hice? La frecuencia cardíaca máxima mía, perdón, sí es 182, pero la frecuencia cardíaca en la actividad, digamos que no fue 180, aquí sí 182, acá no fue 180, siempre coloquemos que ha sido algo menos, porque 160, pongamos. Vamos a reemplazar acá en esta aquí, 160. Entonces, aquí no pongamos, porque nos dé un valor como real. 160. O sea que acá nos da es 100, 100. Ahora sí, 100 dividido 118 nos da 0.84. Entonces, a ese valor que usted le dé, a ese 0. En este caso a usted le va a dar 0, algo. Entonces a mí me dio 0.84.
0.847, coloquemos 0.85, aproximamos. Y ahí tenemos un valor. ¿Pero qué hace usted para expresarlo en porcentaje? ¿Lo multiplica por cuánto? Por 100. Por 100. Y ahí sí nos va a dar un valor de porcentaje. ¿Cuál es ese valor? Si multiplicamos por 100 nos va a dar 84%. ¿Sí? Y ese 84%, bueno, 85%, porque colocamos 85 ahí. 85%, el porcentaje es de 85. Entonces vamos a la tabla y aquí coloca que el porcentaje al que trabajó esa persona fue el 85%. ¿Sí? Y aparte de eso, usted puede sacar otras conclusiones. ¿Por qué? Porque si usted va a la tablita de acá, ya sabemos que trabajó el 85%, y se va a la tablita que tiene la guía 5, dice 85%, y se puede ubicar acá en un rango. Entonces está en un rango de resistencia anaeróbica, un rango bastante alto. Yo coloqué valores ahí, pues, supuestos, pero obviamente yo no estaré en la realidad en esos rangos, estaré más abajo. Pero en este caso, 85% por aquí. O sea que está en una zona de resistencia, entre zona cardio y resistencia anaeróbica, que es una persona que entrena bastante y pero no tendrá problemas pues como tal. Entonces, esa es la manera de hacer la guía, la actividad 7, a partir de con los apoyos que nos brinda la guía 5, con el apoyo de esta asesoría que tenemos hoy, que igual va a estar el video en Classroom. Igual yo estoy dispuesto, pues, como siempre, por WhatsApp, por correo, por Classroom, por donde quieran preguntarme, para resolver sus dudas e inquietudes, para resolver esa actividad. Que la actividad básicamente es eso: tomar los datos, los pulsos, diligenciar la tabla, y eso es todo. Eso es todo. No tiene más complique, no tiene más cosas que se deban hacer extra ni nada. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? Ok, bueno. Entonces voy a dejar de grabar, perdón, para que no quede tan largo el video y así poderlo subir a YouTube para que los demás compañeros lo puedan ver, los que no estuvieron ahí. Recuerden que ahí